Bienvenidos a Venga y le cuento, donde las noticias de la semana pasada cobran vida. Prepárense para un recorrido informativo y un profundo análisis político. Hoy, con la periodista y directora del programa, Juanita Guzmán. Hola, hola, ¿qué tal mi gente linda, mi gente bella? Hoy desde la emisora hablando de varias cositas que nos pusieron a pensar de la política colombiana la semana pasada. Así que voy a dar inicio a David. David, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Hola Juanita, buenos días para ti. Me alegra mucho de que estés justamente en la sede de nuestra emisora en su al aire. Un saludo muy cordial para todas las personas que se están conectando. Y sí, mucha información respecto a la tormenta política que tuvimos la semana pasada, Juanita, porque hay que mencionar que como es fin de mes, tormentas también pueden venir nuevamente. Así que vamos a estar alertando todo esto en lo que pasó la semana pasada y parte de este fin de semana en Miguel. Exactamente, David. Así que iniciamos las noticias del día de hoy. Bueno, tenemos que hablar, Juanita, de los nuevos ministros. Tenemos que hablar de los nuevos Exactamente, ministros. Paulo. Es un tema, pero mejor dicho, bueno, vamos a arrancar. Yo creería que aquí está espectacular porque tenemos nueva ministra de Cultura llamada Yanay Kadamani. Ella es la nueva ministra de Cultura, ya está en propiedad, de hecho que ya estuvo en varios eventos, estuvo en la gira de los últimos días en territorio de Dubái. Kadamani, ella es justamente maestra en artes escénicas de la Universidad Estatal Francisco Costa de Caldas y posee una maestría en formación dancística de la Universidad Nacional de Costa Rica. 15 días de También, interinidad fue su periodo. También tenemos al nuevo ministro de Defensa, el ex oficial de la Policía Aérea Colombiana, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, quien asumirá el cargo en marzo del 2025. Sánchez fue el oficial que dirigió la Operación Esperanza, la cual permitió colocar a los 4 menores desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo en junio del 2023. Hay que mencionar también, Juanita, que como dato, hace 34 años no teníamos un ex oficial de la Fuerza Aérea como ministro de Defensa. Y por otra parte, Armando Benedetti, aquí la perita, y ustedes lo vieron aparecer, Armando Benedetti, designado como ministro del Interior en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este nombramiento se produjo el 22 de febrero tras la renuncia de Juan Fernando Cristo. Previamente, Benedetti se desempeñaba como jefe de gabinete, cargo que asumió el pasado 4 de febrero. No sabemos dónde poner a Benedetti, Paolo. Lo estamos cambiando, pero bueno, también ha tenido este tema en el que Benedetti ya empezó a mover sus fichas Sí. que pueden servirle a Petro en estos dos últimos o este año y medio que tiene de, pues, de tiempo para saber qué pasan con sus propuestas, sus proyectos, sus reformas. Este señor, Arnulfo, muy cuestionado, proclamados por unos, odiados por otros por lo mismo, porque muchos dicen que puede llegar a representar un conflicto de intereses, entre ellos nuestro expresidente Samper, que dice pues también un poco el tema de que esto puede generar como un choque de intereses de no mostrar como esa paz, ¿sí? Que quiere dar a representar el gobierno de Gustavo Petro, porque pues ya con esto podría mandar el mensaje de que se va es bala, pues Sí, no sé. es un tema a revisar, Juanita. De verdad que lo de Armando Benedetti nos tomó a todos muy por fuera de base por el nombramiento, primero porque estaba como jefe de cartera, y obviamente pues la renuncia de Cristo, pues muchos nombres se empezaron a barajar. Recordemos que Cristo no estuvo presente en el famoso Consejo de Ministros o por un tema de una virosis, o lo Me digas. estuvo, pero de tema parcial. Y bueno, pues llega Benedetti a manejar el Ministerio del Interior y de Justicia, delicadísima la papa caliente y bueno, puede salir o muy bien o puede salir como muchas personas piensan muy, pero muy mal. Así que vamos a estar tocando este tema con mucho más desarrollo seguramente en nuestra emisión del próximo video. Estar pendiente de estos dos últimos ministros que entran porque pues han Mm. generado mucha polémica. No sé qué tan acertado está que haya quedado Arnulfo, pero también es un tema de intereses, ¿no crees, David? Porque este señor, ¿dónde es que está el nombre de Arnulfo? Él se llama Pedro Arnulfo. Ponle que Sánchez Suárez. tiene un tema y es que
no tiene, o sea, no es como el o sea, el rango más alto, sino es un rango medio y eso también generó muchísimas polémicas. Bueno, que les vaya muy bien a los nuevos ministros, incluyendo a Armando Benedetti. Yo sé que ojalá se quede más del tiempo esperado en su cargo y realmente ojalá haga algo, ¿no? Porque pues no ha cumplido ninguno de los cargos en los cuales se ha puesto ya, con este sería el cuarto cargo que lo colocan y pues que no cumple el periodo, entonces esperemos a ver qué sucede en este. Sigamos, porque hablando un poquito de Ernesto Samper, está. Uy, Yo Juanita. no voy a decir nada, les voy a reproducir el video y hablamos. Empecemos con No, este. bombazo. No, es que yo no sé, el mundo está muy enredado, se ve oscuro, casi que apocalíptico, pues la guerra de Ucrania nos puede llevar a una conflagración nuclear, el calentamiento global, los problemas de alimentación en el África, y ahora el loco este de Trump haciendo locura especialmente en América Latina, mandando niños esposados, acusados de criminales, cuando las primeras personas que tendrían derecho a moverse son las personas que se sienten la necesidad de hacerlo. Esto es una globalización para las cosas, pero no para las personas. Entonces, bueno, no sé. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, el mundo está patas arriba, tu generación nos dejó el planeta medio recalentado y bueno, en Colombia ni se diga, ni siquiera hay nada bueno que ver en cine. Yo no sé qué vamos a hacer. Pues cada cual tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros no podemos sentirnos como el señor que lleva un avión y la niña le dice que el avión se va a pique y dice: a mí qué me importa, que el avión no es mío. Si este avión de Colombia se cae, por ejemplo, se cae encima de todos nosotros. Por eso creo que es muy importante que cada cual asuma su responsabilidad y bueno, me parece que tenemos que poner las pilas todos. ¿Y todo esto cómo te hace sentir? Estoy preocupada por ti. Bueno, pues es un poco como un sentimiento como de culpa, de responsabilidad, pero a la vez por haber tenido esa, haber estado montado en ese caballo, siente uno como que tiene que hacer algo, que no se puede quedar indiferente a lo que está sucediendo. Abuelo, yo creo que tenemos que hacer algo. Estoy de acuerdo. Te tienes que lanzar. ¿Yo? No sé. Me encanta. O sea, la producción del video, la campaña de expectativa, la actuación de la nieta y incluso la misma sorpresa. Creo que todo Colombia se queda con ese yo cuando le pregunta, cuando le dice: abuelo, te tienes que lanzar. Pero ya sabemos a qué se va a lanzar puntualmente. ¿Lanzar a dónde, David? ¿Lanzar a dónde? Esa sería la pregunta. Pero veamos este Ajá. también que quiero, antes de entrar en ese contexto. Claro. Llego a esta plaza histórica para asumir con la misma banda que enseñó Alberto Lleras hace 50 años la más importante responsabilidad que me haya sido confiada en toda mi vida. ¿Qué estará haciendo ¿Será que me va a volver a lanzar? Aquí estoy y aquí me quedo. Aquí estoy y aquí me quedo, David, nadie me saca de aquí. ¿Qué te puedo decir a razón y a raíz de esto? Muchas especulaciones al respecto, una veracidad que dice y esta es una globalización para las cosas, más no para las personas. Un tema interesante pues, para analizar porque es verdad, pero las especulaciones van en torno a que si se va a volver a lanzar como presidente o tal vez llegar a aspirar a algún cargo en el Congreso para poder hacer algún cambio. Pero no, ya Samper dijo como, no, por ahí no va mi idea. La verdad es que pues yo quiero lanzar mi proyecto, mi emprendimiento, David. Es un proyecto donde va a lanzar y va a retomar sus memorias por medio de un libro y un podcast, hablando de todo ese tiempo, ese trayecto en el cual estuvo de presidente, que fue en 1994 a 1998.
También el expresidente utilizó su cuenta de X para decir que mañana, martes 25, va a haber un anuncio importante, así que hay que esperarlo. ¿Qué puedo decirte, David? Yo realmente siento que esto, como bien, o sea, como ya dijimos, es una campaña expectativa, pero también es una campaña para tantear qué tan relevante Popular. puede seguir siendo Ernesto Samper. Yo te hago una pregunta. 7:29 de la mañana. ¿Qué presidente odiarán menos los colombianos? ¿A Samper o Uribe? A Samper. Odiarán menos. Yo creo que a Samper. Pues es que yo Sí. creo que también ponle que están en una balanza. O sea, yo siento que si Uribe pudiera lanzarse nuevamente y lo hace, tendría un gran respaldo todavía. Es que yo creo que me atrevería a decir que la generación de nuestros padres, el presidente más odiado es Samper. Y de nuestra Sí, por el generación, proceso 8000. Ujú. claro, y por la cantidad de viajes y la poca gestión que hizo, y porque fue uno de los primeros presidentes de esta era moderna que se amenazó con generarle una renuncia. Y de la era nuestra, creería yo que es Álvaro Uribe Vélez. El tema es que está muy preciso ese lanzamiento porque tú dices, mañana justamente se va a hacer un evento y mañana va a ser la recopilación nuevamente de toda esta cuestión, sus memorias y llamativo el tema de Cristo, a días también de una renuncia al gabinete Petro, así que va a estar interesante desde todo punto de vista y como tú bien dices, creo que le está midiendo el aceite a más de uno como expresidente, recordemos periodo 1994-1998, pero es muy llamativo la verdad. A mí la verdad me llamó muchísimo la atención. No, y recordemos que Cristo dijo en su renuncia que él se iba porque de una u otra forma iba a hacer campaña política, pero no sabíamos a quién. ¿Será Ernesto Samper? ¿Será que no? ¿Será que esto es solo para tantear y como tú dices, medir el aceite? No sé. Sí, habrá que estar muy atentos a ese lanzamiento. De hecho, que también al tema del podcast, ¿sabes? Porque creo que también en este momento de la coyuntura los personajes que lleve van a ser muy importantes y ya de por sí entrada es muy llamativa la parte de No, o Cristo sea, ya metido la ahí en campaña la conversación. expectativa rompió, yo creo, David. Sí, ¿No crees? sí, sí, no, totalmente en redes sociales la campaña fue, yo creería que un hit. Muchas personas solamente le tocaron ese temita del proceso 8000, pero Juanita, yo creo que hay que esperar más detalles. Ahí es muy diciente, el aquí estoy, aquí me quedo. Por donde sea la campaña es espectacularmente pensada, pero habrá que esperar, yo insisto, es un rumor caliente, caliente, caliente. Y además, Juanita, porque llegó en un momento que nadie se esperaba. O sea, a Samper lo teníamos por allá. Quietico. Samper sí, o sea, Samper ha hablado una que otra cosa a favor del presidente Gustavo Petro diciendo y comparando su proceso de presidente con el de él, porque pues también fue atacado. Él dijo que el proceso 8000 nunca se le comprobó nada, pero fue un rumor que hasta hizo que tuviera problemas con Estados Unidos y que lo vetaran, pero al final no hubo nada en su contra, que es lo mismo de una u otra forma lo que ha pasado con Gustavo Petro y el tema del dinero, ahorita que seguimos en este tema, el siguiente. Pero pues bueno, esperar, es un tema interesante, por lo menos no lo teníamos dentro del radar. Ahorita se pone en el radar con una propuesta interesante de analizar. Así que no se pierdan, estén pendientes porque acá en Colombia todo puede pasar. Y seguimos, David, seguimos porque este tema, hablando de ese escándalo de Papá Pitufo, sigue moviendo, ¿no? O sea, muy, muy conveniente ese escándalo ahorita, en este momento. Yo te quiero pedir un favor, tanto a ti como a producción, si tenemos la posibilidad de ponchar lo que dijo el presidente de Ecopetrol, porque hasta el presidente de Claro, Ecopetrol nos terminó metido en este tema y ahí entramos con la noticia. claro. Yo lo anuncié, no tengo ni tuve nunca participación alguna en el intento de ingresos de recursos provenientes del señor Diego, no sé el apellido, Pitufo, y tampoco ningún contacto con ninguna de las personas que insinuó el documento de la periodista María Jimena Luzano. Por lo cual le radiqué el día anterior una solicitud de rectificación para que
Finalmente, una información que entrega allí, yo sí tuve conversaciones, hay como los audios y me dan ganas de compartírselos, con un señor Arque, que era o es un empresario del sector de la industria petrolera, que desde entonces la campaña me buscaba, y en ese momento en particular, como lo mencionó la periodista, en febrero del 2023, me buscaba para acercarse al gobierno a hacer una propuesta para resolver la crisis asociada con la atención de combustibles en el suroccidente colombiano asociada al derrumbe de las rosas en Cabo. Esas son las conversaciones que sostenían con el señor Harry Peck. Todo pasa, Juanita, para ponerte en contexto, porque la periodista muy cuestionada y ponderada o poco ponderada, María Jimena Duzán, reveló en los últimos días un informe en la cual salpicaba a varios funcionarios del gobierno y de las instituciones allegadas al gobierno, en este caso, pues, Ecopetrol, donde mencionaba que uno de los miembros que estaban también con temas, nexos con Papá Pitufo, pues era justamente el presidente de Ecopetrol. Así que ahí justamente Ricardo Roa reaccionó, guardó silencio por algunos días, habla y menciona que, se menciona también, obviamente el presidente Petro pues salió a defenderlo y pues mencionó que pues obviamente se hiciera una rectificación. No tengo ni tuve nunca participación alguna en el intento de ingresos de señor Diego, no sé el apellido Pitufo, tampoco ningún contacto con ninguna de las personas que insinuó el documento de la periodista María Jimena Duzán mencionó en esta rueda de prensa. Y el presidente también en estos últimos días mencionó que él estuvo en el avión de Papá Pitufo, pero pues que nunca supo nada de él. O sea, yo me voy montado en el carro de Juanita, pero yo no sé si ese carro es de Juanita o no. Algo así también nos dio a entender el presidente, mencionando que tuvo también una situación, pues por obviamente un viaje a Cali. Textualmente lo que dijo en los últimos días el presidente fue lo siguiente: la verdad tengo que decir que el nombre de Diego Marín era desconocido hasta hace muy poco, he venido recogiendo datos que me pueden acercar a una idea de lo que significa este delincuente, pero el primer contacto lo estableció él, a partir de ponerme una trampa, dice el presidente, en un viaje a Cali. De ahí sé que la política vallecaucana está infiltrada por Marín, que creo que es de allá, esa es su tierra, o sea, también ya metió a los políticos del departamento del Valle del Cauca, o sea, vamos creciendo. Estaba en una reunión de campaña en Cali y tenía una reunión en Buenaventura donde me estaban esperando, cayó una lluvia y alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en ese momento para que escampara y se pudiera llevar a cabo la reunión. Ahí está el tema. David, eso tiene muchos puntos de giro porque se supone que María Fernanda Duzán tiene audios del presidente Ecopetrol hablando, como poniéndose ciertas citas en ciertos momentos, una en un hotel, otra en otro lugar que no recuerdo bien, pero entonces fueron citas como fijas, establecidas, que se habían puesto. Adicional a eso, pues también Petro dice que rectifique porque ella tal vez está confundiendo, y pues María Fernanda se ha reconocido por ser una periodista muy imparcial. De hecho ya salió el Rey esta semana cuando llegó Vicky. Entonces pues en algún momento con Juan Camilo dijimos que estar dentro del radar de María Fernanda Duzán, de Daniel Coronel, debería ser en serio porque uno hizo algo tenaz y de miedo, pero pues esperar a ver qué es lo que está pasando realmente. Escuchemos a Petro, ¿te parece? De una. Pero ¿qué saco yo con la extradición del Pitufo si aquí se le está procesando en una investigación que solo arranca delitos del 2023 para acá? Pues lo van a dejar libre en la fiscalía. Después de 38 años de delinquir y sobornar políticos de alta gama, financiar campañas presidenciales, lograr apoyos de presidentes, sobornar generales, fundamentalmente de los cuerpos que tienen que cuidar que el contrabando no entre a Colombia para destruir las pequeñas fabriquitas y talleres, a veces en los garajes de la casa, de miles y miles de señoras de la zona cafetera del Valle, del Tolima. Ahí lo escuchas, David. Y si
Es que eso es mucha controversia. Siento que le están haciendo como mucho bombo a este tema del dinero precisamente en un momento. Analicemos un poco qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Tenemos ahorita un juicio de Álvaro Uribe que ahorita está un poco quieto por la demanda que él interpuso, pero pues igual está ahí. Tenemos también el escándalo Char que Mm, apareció la semana pasada y que ahorita pues ya no se escucha. Y a sorpresa no se escucha porque tenemos un escándalo un poco más grande que siento yo que viene siendo una cortina de humo, que es el tema de Gustavo Petro y los 500 millones de pesos. No sé cuánto es el bombo, o sea, entiendo que ya las partes como que aceptaron haberse reunido en algún momento. Uno no controla a quien conoce y yo creo que eso es verdad. O sea, yo puedo ahorita conocer al narco más narco y no saber realmente quién es y no por eso me tienen que juzgar de haberme reunido con alguien que no conozco. ¿Sí? Porque también dentro de esto está que ellos ya se habían visto en algún momento, o sea, ya habían tenido una reunión, pero él no sabía que era él. De hecho, Petro dice dentro de su declaración, cuando él fue a San Andresito, que él iba a sacar lo que era como de las sombras, ¿sí? Y que lo iba a volver un lugar de producción y no de delincuencia. Y decía, debió haberle dado risa a este tipo, a este señor, porque estaba en la cara de uno de los contrabandistas más grandes de la época. Entonces, o sea, es muy duro venir a juzgar. Y si venimos a juzgar, pues vámonos a mirar dónde estuvo papá Pitufo y con quién antes y en qué fotos estaba, ¿no? Pues si empezamos a mirar más allá de la política colombiana, con quién realmente él está en fotos. ¿Mm? Por otro lado, él tiene razón, que, o sea, la justicia colombiana es un chiste, y lo he dicho y lo he repetido. Ahorita, en este momento, el abogado de Papá Pitufo va a venir a, a interponer una contrademanda, se podría decir, sí, para que lo sí. dejen en libertad porque no fue el debido proceso. Entonces, y aparte lo van a juzgar delitos, no desde los delitos de hace 38 años, como dice Petro, sino desde el 2023. Es decir, que nuevamente va a venir a CAEPA a relucir y es que le dimos más condena a EPA que a un contrabandista que hizo de las suyas y cogió a la aduana, y se la metió en el bolsillo y aquí estamos. Es que mientras estamos hablando de esto, seguramente se están generando operaciones con el equipo de Papá Pitufo, o sea, en aduanas a nivel nacional. No hay una repercusión y como tú dices, también me hiciste acordar del tema del Catatumbo, la crisis humanitaria que hay del paro armado en el Chocó. Tenemos muchas situaciones alrededor y obviamente es importante saber este tema o el desvío de estos 500 millones, pero la cortina de humo es muy grande para todo lo que está pasando alrededor en el país. Entonces la gente dice que lo saquen. Pastrana ya también habló que es que por cómo es posible, como si él no tuviera el rabo de paja. Yo siento que yo le pido a los colombianos y colombianas que vean un poquito más allá de lo que puede ver y detectar su nariz, porque el tema está mucho más grande y realmente, nuevamente digo, sí se reconoció que hubo una reunión y también se reconoció que hubo una plata, pero también se reconoció que esa plata nunca entró a campaña, que no se aceptó. Tal vez el pecado original fue no haber aceptado desde el principio que realmente sí hubo una plata, pero que nunca se aceptó en campaña. Si no se aceptó y si no hubo la plata, ¿de qué estamos hablando? Hablemos Sí. realmente del caso de Papá Pitufo, que es un contrabandista de hace 38 años y todo lo que ha hecho. Eso sí hablemos. Y eso sí pongamos en el radar. Pero de una plata que nunca estuvo. Y que si esa Ujú. plata vino y se la comió otro, no es problema de Gustavo Petro, es problema del que se la comió, del abogado, ¿sí? De todas las personitas que se van apareciendo en esa parte. Pero pues esperar a ver qué pasa con este tema, ¿no, David? Totalmente, Juanita, porque además hay que mencionar para darle paso a la siguiente noticia, dentro del seguimiento también que le estamos haciendo, Juanita, hay un tema de Petro y Benedetti que, o sea, ni Gustavo Bolívar se animó a dar tanto amor con Petro. Pure love entre ellos, puro amor entre ellos dos, un afecto
Qué lindo tener ese afecto en la vida, David. Recordemos rápidamente lo que él dijo en Consejo de Ministros. Voy a poner un pedacito como para que Ah, tengamos bueno. el contexto de por qué defendemos, por qué Petro defiende tanto a Benedetti. Tampoco Benedetti. ¿Cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, siendo militante del Polo Democrático, el Polo Democrático no se paraba a hablar excepto uno u otro congresista a defenderme. Incluso Robledo se paró a atacarme. Y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un congreso entregado al paramilitarismo fue Benedetti. Y lo vi como uribista. Entonces él dice que él, a pesar de que estuvo en las filas santistas y uribistas, él siempre defendió otra línea de los mismos proyectos o pensamientos, que el matrimonio igualitario, que la eutanasia, y cuando pasó lo del tema del paramilitarismo, la parapolítica, él defendió a Gustavo Petro en esas acusaciones que muchos de izquierdistas no fueron capaces, no se atrevieron por miedo, es lo que manifiesta el presidente. Pero también hay otro tema y es algo que toca a Gustavo Bolívar, que es este sí quiero que lo escuchen para que lo analicemos. Nos invitaron a hacer un cambio, hay que cambiar las costumbres políticas, que es nuestro discurso. No me voy a sentar con un tipo que tiene unas imputaciones o que ha tratado mal a la mujer, y esa es la parte romántica. Pero el presidente le queda 1 año y medio para gobernar y entonces tiene que dejar lo romántico a un ladito e irse a lo pragmático, ¿cierto? Pero todo eso se ha podido hablar antes del televisado y lo hubiéramos entendido, ¿cierto? Y él nos lo explica en esos términos. Es, mira, me queda un poquito tiempo, tengo que traer un tipo aquí como Armando Benedetti, que es un berraco para organizar todas estas ejecuciones y toda esta vaina, porque si no nos come el tigre o se acaban los 4 años y no damos los resultados. Si hubiéramos podido tener esa reunión 10 minutos antes del en vivo, y él nos explica esto, que es, hoy entendemos que es lo que él necesita hacer. Y de hecho, sin que ustedes sepan que él es mi santo de devoción, ha habido un cambio sustancial con la llegada de él. A mí ya me llamaron a mis directores a sentarlos allá, a hacerles microgerencia que nunca nos hicieron en estos 2 años y medio. Entonces, yo creo que el cuestionamiento que hice de Gustavo Bolívar es verdad. El problema y el eje de toda organización y de toda relación es la comunicación. Entonces, si Petro se sienta y dice, es que, por ejemplo, uno de mis alfiles más importantes, que era Roy Barrera, ya no está, que él era el de las conexiones y los lazos. Necesito a alguien que nuevamente haga esa estructura para poder sacar o terminar por lo menos cumpliendo algunas, por lo menos 3 de las reformas que me comprometí. Necesito a Gustavo Benedetti, a Benedetti dentro de mis filas. Pues yo creo que hasta las personas que están en contra lo entienden, pero siento que el hecho de que se hubiera ido en contra como a decir es que él es y él es y él es, como a imponerlo, no fue la mejor manera. Sí, hay un cambio abismal. También se reconoce y se menciona que Benedetti estaba haciendo reuniones con la oposición, buscando generar esas alianzas y esos puentes para final de gobierno, pero pues digamos que sí queda muy mal parado, volvemos a decir, el gobierno con el envío, que incluso lo mismo lo denuncia el mismo Gustavo Bolívar. Así que, Juanita, pues habrá que mirar, vamos a ver cuáles son los ecos de las demás voces dentro del gobierno conforme pasen los días hacia la gestión de Benedetti, ese Purlov que tú mencionas en este titular, con esta noticia de... Exacto, y es que qué necesidad. Pero bueno, Benedetti en esa semanita que estuvo como mano derecha de Gustavo Petro hizo varias reuniones con Partido Liberal, Conservador y de la U. Entonces ahí como intentar afianzar nuevamente o recuperar esos lazos en el Congreso, pues para fortalecer la confianza de ambas instancias. En ese momento la misión era recompensar las relaciones de los partidos legislativos y avanzar en la agenda de proyectos de acá hasta el 2026. Ahorita pues esperar a ver cuáles van a ser sus próximos desafíos como ministro de Interior. Pero pues nada, sigamos, David, sigamos con una noticia que también ha dejado mucho de qué hablar, que está súper como impactante en Colombia y es el paro armado en Chocó. Así es, Juanita. Bueno, pues tuvimos
Pues el paro armado en el Chocó la semana pasada, no podemos mencionar o solamente no podemos alegrarnos porque se acabó porque pues fue un periodo de 72 horas que tuvimos la semana pasada, se incineraron camiones en el Chocó y quiero que, si es posible, ponchemos esta declaración de la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, haciendo un llamado muy especial al gobierno nacional y a todo Colombia prácticamente. Claro que sí. Presidente, yo tengo la responsabilidad aquí de hablar de los temas que me encargaron mis compañeros, porque yo además asumo como vicepresidenta de la Federación a partir de este año. Y por supuesto que sí, pero la generosidad de mis compañeros, yo sé que no me va a juzgar y yo no me pudiera perdonar pararme aquí y de haber venido hasta el centro del país sin hablar un tema que le corresponde al gobierno de Norte de Santander en torno a la seguridad general del país, pero que tiene que ver con la crisis humanitaria del departamento del Chocó. Yo he alzado la voz en los últimos días en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades del departamento del Chocó, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de derecho internacional humanitario. Porque yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas, con cilindros bomba. Porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy. Y porque he insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputan el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. Y yo no traje solamente la queja, el gobierno lo dirá en profundidad. He hablado específicamente por el desminado y he hablado específicamente por una alternativa de acción conjunta. La crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y por la que yo debo hablar ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo articulado del Estado en los 3 niveles. El departamento del Chocó, y yo sé que los gobernadores todos, porque lo han dicho, han propuesto estrategias, han planteado las estrategias subregionales y locales. Y estamos dispuestos con todo lo que tengamos, con todo el corazón, porque nos duele mucho. El ciudadano a nosotros nos pide seguridad, a nosotros nos pide respuestas, a nosotros nos dice que cómo es posible que lleven 2 años así. Hagamos una estrategia planificada, estructurada, excepcional, extraordinaria necesariamente, para poder plantear inversión y presencia estatal en los lugares que hoy están viviendo el flagelo de la violencia. Para eso y más, presidente, nosotros hoy requerimos una articulación que permita que las dificultades administrativas y fiscales por las que pasan las entidades territoriales en cabeza, en este caso las gobernaciones, pues puedan contar con el... Javi está silenciado. Es un tema, perdóname Juanita, es un tema de llamado de atención, es un tema de pedido. Obviamente pues sabemos que la intención de este paro armado, además de meter miedo, es por el tema de la ganancia que ha tenido en territorialidad el Clan del Golfo, y se habla de que también incluso las disidencias de las FARC estaban apoyando al Clan del Golfo a tomar este territorio en el Chocó. Y bueno, pues todo lo que ha pasado, los atentados, el temor que ha tenido esta región, pero pues el llamado a la gobernadora en este congreso, por decirlo así, de gobernadores o de departamentos, cuando muchas personas pensaron que se iban a hablar de estos temas puntualmente, tanto Norte de Santander como el departamento del Chocó, han tenido esta situación. Entonces, hay que mirarlo desde 2 puntos de vista, la manera o la maniobra en la que está manejándose el gobierno en cuanto a estos temas. Volvemos al tema de la cortina de humo y obviamente pues también un llamado nacional que pocas veces hemos visto, porque muy lejanamente pues el centralismo también ha dañado todo esto y es como, sí, está pasando algo en el Chocó, pero que la misma gobernadora del Chocó o el gobernador del Norte de Santander estén ya, oiga, es que está pasando algo acá, es que necesitamos de que Colombia mire lo que está pasando acá, estamos sufriendo, es delicado, cambia mucho más el panorama y obviamente pues también es un apretón a las instancias selectivas, gobierno nacional y demás, a solucionar estas emergencias. No, David, es un tema súper preocupante porque
Es que estamos viviendo en un momento y ahorita vamos a hablar un poquito del decreto de conmoción del Catatumbo, donde Scali, lo mencionaba Fajardo, que no solamente está pasando, por ejemplo, en el Catatumbo, sino ahorita está en el Chocó, luego sigue Cali, las disidencias de las FARC, está el ELN, el Clan del Golfo, están ampliando tanto o están llegando a tanto territorio que nuevamente da un poco de susto lo que pueda pasar con Colombia. O sea, siento que al hacer este proceso de paz, que al principio tenía todas las mejores intenciones, desafortunadamente lo que hizo fue pues volverlos más fuertes a cada una de estas estructuras y nuevamente nuestros, no sé, los habitantes de Colombia, nuestras raíces, nuestros hermanos, otra vez están en este dilema donde se retrocedió el tiempo y otras tienen que ir, tienen que huir, tienen que ver a su familia o ser reclutada no asesinada. O sea, es un panorama interesante, David. Hablando de este tema y hablando un poquito del Catatumbo y lo que se hizo el estado de conmoción, pues imagínate que la Contraloría y la Procuraduría hicieron una alianza para poner bajo lupa el decreto de conmoción. Podría decir uno, uy, como ají, pero me parece interesante porque esto lo que busca es vigilar la ejecución y las medidas excepcionales y los recursos destinados a ellos. Entonces, por un lado, la Contraloría va a ser como ese ente que va a vigilar que todo se haga, ¿sí? En tiempo real, va a ser como que a mirar que las ayudas se den, que el dinero se use para lo que se necesita, ¿sí? Que es un poco lo que decíamos al principio que nos daba un poquito de miedo, que nuevamente sea un nuevo escándalo de corrupción para estas personas que necesitan esas ayudas. Y por otro lado, bueno, y entre ellos van a estar como en ese seguimiento el Ministerio de Hacienda, la DIAN, la DNP, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Agricultura y el Ministerio de Minas, que son los que van a estar encargados como de depositar esas ayudas que hay del estado de conmoción. Por otro lado, la Procuraduría pues estaría mirando como poniendo en orden cómo va a ser la manera en la que van a responder inmediatamente ante las personas que lleguen, ¿sí? ¿Cómo va a ser ese seguimiento? ¿A dónde los van a llevar? ¿Se van a ver albergues? ¿Cuál va a ser esa atención de emergencia de salud, educación y atención a la población más vulnerable? Increíble como para ir cerrando que ya, digamos, Corte ya rechazó dos solicitudes que buscaban suspender el decreto de conmoción interior en el Catatumbo y es donde digo que no es necesario ponernos o pegarnos una bala en el pie. O sea, ahorita ellos necesitan los recursos para poder salir de la crisis en la que está. Una de los senadores que presentaron fue Pablo Holguín y Germán Calderón, pero este decreto de conmoción no, digamos que la ventaja es que no hace parte del proceso tradicional, así que no es algo como que puedan tumbar porque es algo, como lo dices, algo de emergencia. O sea, no es porque yo me lo quiera, no sé, inventar. Vamos a ver Sí. una de las declaraciones y me cuentas. Es que en este instante, cuando estamos en este informe, hay unas noticias de última hora de fuerte alteración del orden público en el Catatumbo, con policías heridos en el municipio de Convención. Es así que lo que ha quedado claro es que la crisis no se ha podido conjurar, pero además hay que tener muy claro cuál es el objeto de la comisión y del análisis. Y lo primero en lo que hay que insistir es que el componente fáctico de la declaratoria de conmoción no se configura, que estaban más que advertidos, pero además debo anunciar que procedimos a presentar queja disciplinaria sobre los funcionarios del Gobierno Nacional, a quienes les hicieron las recomendaciones por parte de la Defensoría del Pueblo y nada hicieron. Hay que reiterar que no era un hecho imprevisible y que por el contrario, todo lo que se estaba cocinando en el Catatumbo estaba totalmente advertido, no atendido por el gobierno. ¿Qué opinas, David? Es una denuncia supremamente fuerte porque volvemos al tema al inicio.
la celeridad en cuanto al movimiento de lo que está pasando, lo que se está haciendo, pero como también tú dices, o sea, no, el gobierno no se puede meter un balazo en el pie, sabiendo que necesita recursos, que hay un tema de austeridad, que hay un tema de impuestos muy delicado y que obviamente pues las ayudas para estas regiones y para estas zonas son absolutamente necesarias, Juanita. Estamos hablando ya casi de 60.000 personas que han sufrido el desplazamiento en las últimas semanas, que puede seguir incrementando porque el censo sigue aumentando y obviamente pues las ayudas se empiezan a poner escasas. Ya lo hizo la gobernación de Norte de Santander, necesitamos ayudas y como que esto puede ser incluso, Juanita, y ojalá que no lo sea así, aunque creo que puede ser así, un abrebocas a un nuevo escándalo de corrupción. Esperemos que no hay, porque digamos, ahorita la cifra del Catatumbo está de 53.444 desplazados. También tenemos el tema que está pasando en el Chocó y también ha habido muchos desplazados. Así que no solamente estos recursos siento yo que van a entrar a Catatumbo, sino que debería ser un plan para el Chocó también, porque ellos de una u otra forma están en ese estado de que no se pueden mover, no pueden hacer nada, de que nuevamente están afectados por la violencia y que se vea una estrategia con este nuevo orden policial y militar para recuperar las tierras, David, y que esto no sea grande más de lo que está, ¿no? Pero bueno, seguiremos dándole como ese seguimiento a esta noticia importantísima, pues para saber qué pasa en el país, que es desafortunado que nos hayamos devuelto. ¿Qué pasó en el Ministerio de Igualdad, David? Que eso también hubo un escándalo la semana pasada. Juanita, pues rápidamente te va a tocar el tema Ministerio de la Igualdad y justamente pues en cabeza de la vicepresidenta y ministra Francia Márquez hizo una denuncia, un pronunciamiento a causa de el supuesto acoso por parte del viceministro de Pueblos Étnicos y Campesinos, el señor, ahí ustedes lo ven, Nelson Lemus Cruz, ya que en los baños del ministerio se encontró pintado con labial en la sede del Ministerio de la Igualdad ese mensaje. Cuidado, en Vicepueblos hay un acosador sexual, hay denuncias. La vicepresidenta rápidamente pues actuó y mencionó lo siguiente: estoy dispuesta a defender esta causa hasta las últimas consecuencias. Ese mismo día instruyó a la Oficina de Control Interno con el fin de trasladar a la Procuraduría General de la Nación para que se inicien las acciones investigativas correspondientes y obviamente pues este es el pronunciamiento donde se habla pues de que inicia la investigación y obviamente pues puede haber un apartamiento del cargo para el viceministro. Es muy, muy delicado, la verdad, Juanita, supremamente delicado. Claro, David, y es que ella dijo como que intentó hablar primeramente con, hacer como el conducto regular y se fue a la primera instancia que es el ministro del Trabajo, como al tema del trabajo que los protegen, como venga, está pasando esto, no, tienes que ir al comité de convivencia, hacer ese primer acuerdo, pero pues ella no quería hablar con su agresor y es entendible. ¿Qué es más o menos? Hablemos de los hechos. Inicialmente él empezó a invitarla a un tema de un viaje, pues de supuestamente de trabajo. Después digamos que él, al ver el rechazo de ella también vio que le estaba diciendo que pues estaba linda y que no sé qué, y que si salían y él le dijo que no. Al ver este rechazo, él empezó a irse en contra ya de su tema laboral y a poner más cosas de las normal. Y eso es lo que ella dijo, como que yo no quiero, y quiero citar una partecita que ella decía, y es, incluso atribuyó y minimizó el malestar de la víctima en un tema hormonal, en un tema que ellos estaban hablando del papel del Ministerio de la Igualdad. En reducir mi voz y mis preocupaciones a estereotipos de género no es solo es inaceptable, sino que contradice los principios de igualdad y equidad que rigen la entidad. Entonces es algo interesante y muy, digamos, real. O sea, se supone que el Ministerio de la Igualdad es para contrarrestar todos estos tipos de cosas y viene este señor a decir es que si usted está hormonal y no tiene la razón porque está hormonal, ¿qué necesidad? ¿Sí? Y entonces a raíz de esto y ver que no había una instancia más, ella lo que hizo fue renunciar. Ahorita pues la ministra vicepresidenta, se me fue el nombre de la vicepresidenta,
Francia Márquez. Francia Márquez dice, vamos a irnos hasta todas las instancias y si es verdad lo quitamos. Yo de Francia Márquez quito a este señor de acá hasta que no se resuelva y restituyo nuevamente a la muchacha, porque es que hay pruebas, David, hay pruebas, hay audios, hay chats de lo que estaba pasando en el Ministerio de la Igualdad. Entonces, No, dale, que el hecho de que lo mantengas técnicamente al señor Nelson, es seguir dándole una revictimización a la víctima que ha sido totalmente afectada. si yo tengo esas pruebas, independientemente de que el proceso transcursa, y siendo un ministerio, es que es muy irónico, ¿no? Siendo el Ministerio de la Igualdad, yo lo quito de su cargo y busco de otra manera volver a restituir, porque ella dice, yo no quiero, porque aparte viene la otra connotación política y es, yo no quiero que las personas que confiaron en mí se sientan defraudadas por haberme retirado del cargo, como que se sientan traicionadas porque es algo que se me sale de las manos. No sé, David, interesante. Pues analicemos esta situación y vámonos con nuestras noticias internacionales. Bueno, Juanita, tenemos que hablar del tema de Estados Unidos y Rusia y qué pasó con Estados Unidos y Rusia, la verdad. Preocupados, todos estamos preocupados, Juanita. Pues David, es que literalmente siento que nos devolvimos, David, nos devolvimos a la época de la Alemania nazi en 1937, póngale usted, a ese momento de la historia donde se estaban entrelazando estos lazos para acabar con esa Alemania nazi en esa época donde Rusia y Estados Unidos se unieron, fueron los aliados que quitaron a esa Alemania. ¿Por qué lo digo? Y ustedes dirán, porque en este momento, aunque uno diga listo, pues chévere que se estén dando estas nuevas alianzas, pues Estados Unidos, o sea, Donald Trump habló con Putin, así como venga, yo llamo a Paolo en este momento y hablemos de cositas varias, y hablaron prácticamente de dos cosas fundamentales. El primero era normalizar sus relaciones diplomáticas y reabrir las embajadas. El segundo era hablar de la guerra que se está llevando con Ucrania, que la idea es ya como terminar esto de la mejor manera para que pueda tener la cabeza en otro lado. Los equipos de ambos países exploran alternativas diplomáticas para contener el conflicto y buscar una salida de negociación. David, esto para nada le gustó al presidente de Ucrania porque dice que si llegase a haber algo tiene que ser un tema entre las personas involucradas y no solamente Donald Trump y Putin. Entonces dice que igualmente él también dijo, primero, te cito, queremos que todo sea justo y que nadie decida nada sobre nuestras espaldas. No fuimos invitados a esa reunión rusa de Estados Unidos en Arabia Saudita. Fue una sorpresa para nosotros como para mucha otra gente. Nos enteramos por los medios de comunicación. Sobre la disputa territorial de la guerra afirmó que por muy difícil que sea para nosotros, Ucrania no reconocerá legalmente las partes ocupadas por Rusia, porque una u otra forma es darle el premio a Rusia de que se quede con lo que ya ocupó, ¿sí? El este de Ucrania es nuestro, Crimea es nuestra y también todas las demás ciudades y pueblos que son importantes para nosotros. Sabemos que Estados Unidos y varios socios europeos no apoyan nuestra potencia en la OTAN, nuestra pertenencia. Creo que es un gran deseo de Rusia y coincide con este resultado. Así que antes de seguir, escuchemos, si no quieren escucharlo de nosotros, escúchenlo de un politólogo. Bueno, Estados Unidos y Rusia acaban de cambiar las reglas del juego de la política mundial. Ahora volvemos a la época del poder y la fuerza bruta y va a un lado el derecho internacional. Europa va a quedar humillada, Ucrania ni se diga, porque las decisiones de lo que va a pasar con Ucrania y lo que va a pasar con Europa relativo a Ucrania las van a tomar Estados Unidos y Rusia. Habrá muchas declaraciones, muchos señalamientos, muchas quejas, pero a la larga no van a tener más remedio que admitirlo, que no tienen la fuerza para impedirlo.
Estamos de regreso en la era del imperialismo, cuando un país poderoso, si tenía la fuerza y la capacidad de hacerlo, podía invadir a otro, quedarse con su territorio y salirse impunemente de eso si los demás países poderosos se lo permitían. También implica que ahora Estados Unidos va a poder poner más presión sobre Groenlandia, porque por ejemplo Rusia no se va a oponer ni va a poner peros en el Consejo de Seguridad ni ningún lado, porque ahora le va a deber a Estados Unidos el haberle permitido quedarse con 20% de Ucrania, quedarse con la ganancia de que Ucrania no va a estar en la OTAN y probablemente ni siquiera en... Interesante, David. Tan simple como que si mañana llega a pasar algo acá, pues si está Estados Unidos, pues nada, ya gana el país que esté con Estados Unidos. Simplemente, o sea, suena muy reduccionista, pero qué doloroso es ser de Ucrania y ver cómo las dos grandes potencias en el peor de los juegos, donde los bravucones se quedan con todo, pues prácticamente los despojan a uno de una manera insólita ante los ojos de todo el mundo, porque nadie hace nada, nadie dice nada y tampoco nadie tiene la valentía de decir, venga, ¿qué pasa aquí? David, ¿y recuerda quién dio el bombo para esa pelea? Estados Unidos fue el que lanzó a Ucrania y se le Sí. volteó, man. Se le volteó. Además que yo siento que es un momento, y lo decía el politólogo, de que sienten que ahorita el que más está subiendo es China, en todos los niveles. Entonces, quien puede ser un gran adversario es China y siento que esta alianza puede ser una estrategia para de una u otra forma llegar a hacerle jaque mate a China. Pongámoslo ahí, dejémoslo ahí. Sí, totalmente, Juanita. Hablemos rápidamente, si tú me lo permites, del tema de Israel y Hamas, porque hay una promesa de venganza hacia los cadáveres que envió Hamas. Recordemos que en los últimos días o la semana pasada, pues se estaba haciendo nuevamente un intercambio donde Israel estaba pues a la espera de 4 rehenes en Gaza, pero el mismo Netanyahu dijo que Israel le hará, ahí como ustedes lo están viendo perfectamente, rendir cuentas a Hamas. El grupo terrorista pues entregó el pasado jueves a la Cruz Roja cuerpos de 4 rehenes israelíes, haciendo parte de la primera fase de un acuerdo que alcanzó con Israel. Primera vez que el grupo entrega cautivos desde su pasado ataque del 7 de octubre de 2023, que dejó cerca de 1.211 fallecidos, siendo todos civiles. Así que, pues digamos que Netanyahu, muy dolido, muy afectado por esta situación, pues dijo que obviamente esto va a cambiar y va, mejor dicho, a afectar todo el proceso que se venía llevando en esta tregua, en estos momentos de negociación y obviamente pues el cese al fuego, porque pues jamás no entregó el cuerpo de la cuarta persona, sino que era otra persona totalmente diferente y ahí es donde justamente pues cambia absolutamente todo, generando la reacción del primer ministro israelí que pues obviamente expresó y dijo vamos a hacer sentir la verdadera furia y el verdadero terror. Es que David, yo inicialmente cuando leí la noticia dije, bueno, pues en una guerra siempre van a haber afectados, ¿no? ¿Y cuántas personas no mató Israel? Pero luego cuando veo el video de Hamas haciendo lo que hizo, se dio muchísima garra, porque lo que más critican ellos es que hayan puesto como en un tema de publicidad a las 4 víctimas con foto. Después pone los ataúdes y decir que, y ni como que empezaron la guerra y se llevan los ataúdes, algo así, como, y aparte la cara no sé, creo que es la cara de Netanyahu como si fuera el diablo. Entonces, pues vamos a negociar, pero igual te voy a seguir sacando los trapitos al sol y pues sí siento que se pegaron una descachada, pero... Es preocupante porque este señor también está loco y aparte póngale que tiene la aprobación de Donald Trump y que Donald Trump quiere seguir hablando de su nuevo oriente y que otros países ya le dijeron que no están de acuerdo con lo que está pasando. Esperar a ver qué pasa. David, vámonos con las noticias de Bogotá porque también hubo tensión acá en Bogotá. Pues así es, David, te cuento que en la duración de la locución del martes 18 de febrero, en la ceremonia donde se posicionaba el ministro de Trabajo Antonio Sanguino y la de Transporte María Fernanda Rojas, Petro
hizo sus comentarios, como raro, ¿no? Sobre el metro de Bogotá. Dijo que ese metro no solucionará los problemas de transporte de la ciudad y no podría, y que aparte los agrava. El mandatario afirmó que la ciudad ha comenzado a morir, referencia a las dificultades que enfrenta la población, incluyendo problemas de transporte y urbanismo. También argumentó que la construcción de esta infraestructura, en lugar de aliviar el tráfico, podría generar un aumento en el uso de vehículos particulares y motociclistas, lo que agravaría los problemas de movilidad. El metro elevado no sirve en Bogotá. ¿Tú qué opinas, David? ¿Sirve o no sirve? Ay, elevado, sea subterráneo, pero hágalo. Ese es mi pensamiento desde hace un tiempo. Igual, lleva un avance del 48% y pues el alcalde Galán les pondré el video, pero dura 6 minutos y ya se nos acabó el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero les cuento. Llegó y dijo, ante sus afirmaciones frente al Metro de Bogotá, que dice soportar el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tampoco tiene sustento. Empieza diciendo que el metro elevado no le sirve a Bogotá. Se equivoca, presidente. El metro no le sirve a Bogotá, es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de render. Este es el primer metro que la ciudad que ve que están construyéndose, aseguró el alcalde. También dijo, no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento en la estación en el Parque Gibraltar hasta la calle 72, o sea, creo que es de la 1 de mayo hasta la calle 72, con Caracas pase de 2 horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de desplazamiento genere, entre otras ciudades, va a disminuir. Así que dijo, pues no, señor, usted está equivocado. Esto va a mejorar. Más bien, venga, presidente Gustavo Petro, y lo invito a ver el metro. Que usted vea con sus ojos una obra que critica, pero que no conoce. Ante eso salieron varias personas a defender y a decir, pero pues ahí vamos, David, ahí vamos con el Metro de Bogotá. ¿Qué pasa con esos dos seres que siguen peleando por lo mismo? David, estás en silencio. Perdóname, Juanita. Ya uno invitó al otro a que dejara de criticar y a que fuera a ver, que lo invitaba a pasear, a conocer todas las obras, todos los trenes, Juanita. Y ahora que esperar, yo siento que esta pelea sigue. Galán le respondió diplomáticamente y con un video que ustedes pueden ver en redes sociales al presidente Petro, y vamos a ver qué réplicas hay de parte del presidente Petro, que pues quiere nuevamente zanjar discusión con el alcalde de la capital de la República, Juanita. Así que pues creo que de esta manera vamos llegando al final de nuestra emisión del día de hoy. Así es, David, como dijo muchas personas, incluyendo el alcalde Galán, es mejor que deje de criticar y que empiece a construir lo que necesita supervisión por parte del gobierno. Y siento que el metro, ya dejémoslo así, va a quedar entre como es subterráneo y elevado. Así que más bien necesitamos transporte en Bogotá. Esto fue todo por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Snusua, estamos en X, YouTube, Instagram, Facebook y TikTok como @suaelaire 88.4. Ahorita a las 9 tendremos a David Luna para que no se desconecte y esté pendiente de nuestra programación. 8:17, David, ¿cómo estamos en Venga y le cuento? Efectivamente, Juanita, en Venga y le cuento, ustedes nos pueden encontrar como @Venga y le cuento P en YouTube, Instagram y TikTok. Recuerden, 9 de la mañana, la entrevista con David Luna, así que obviamente importantísima para que ustedes también estén conectados y estén atentos a toda la programación de nuestra emisora. Eso fue todo por hoy y chao, chao.